Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión 1.4, ángulos y sus relaciones. Definición. Un ángulo es la unión de dos rayos que comparten un punto extremo común llamado vértice. Es la medida de la abertura que hay entre dos rectas que se cruzan en un punto llamado vértice. Postulado. La medida de un ángulo es un número positivo. Con ayuda de GeoGebra vamos a trazar lo que sería la formación de un ángulo. Inicialmente vamos a utilizar GeoGebra con las ventanas que tenemos en la parte de arriba. Algunos de ustedes tal vez ya conocen el programa, sin embargo otros más no lo conocen aún, y aquí vamos a mostrar algunas ventanas que puede usted utilizar como herramientas para generar sus trazos geométricos. Posteriormente solamente se presentarán los trazos ya realizados. Esto es para que se vaya familiarizando con este programa y pueda utilizarlo en clase. Vamos a trazar un segmento. Vamos a trazar uno más que tenga un punto en común. Este punto en común lo vamos a renombrar y le vamos a llamar vértice. Y esto sería un ángulo. ¿Cuál es la medida? Esta parte que podemos determinar con esta herramienta. Esa medida que nos da es la abertura que hay entre estos dos segmentos que se cruzan en un punto común llamado vértice. Yo puedo manipular y va a ir cambiando esa medida. Entonces, la definición de ángulo es la medida de la abertura que hay entre dos segmentos en este caso, o puede ser dos rayos que se cruzan en un punto llamado vértice. Además, también se puede generar a partir de una recta. Tenemos una recta, vamos a trazar una más para que nos encime. Ahí está. Y vamos a generar el punto de intersección. Ahí está. Y entonces, a partir de ahí, yo tengo estas rectas que se mueven y que cambian esta longitud de abertura. Vamos a medir. Vamos a reacomodar. Aquí está. Y entonces, esta construcción también me determina lo que sería un ángulo. Son dos rectas que se cruzan en un punto llamado vértice, y esa abertura que se genera entre esas dos rectas es lo que corresponde a la definición de ángulo. Las colocamos aquí en nuestra construcción y las podemos utilizar ya de manera fija. Tipos de ángulo. Ángulo recto mide exactamente 90 grados. Ángulo colineal o llano mide 180. Y ángulo perígono o perigonal mide 360 grados. Nuevamente, con ayuda de GeoGebra, vamos a trazar un segmento. Y podemos trazar un ángulo dada su amplitud, ya que esta medida es exacta. Vértice y nos pide de cuántos grados. El primer ángulo que mostramos, dijimos que tenía una medida exacta de 90 grados. Se forma aquí y finalmente trazamos un segmento. Ahí está. Posteriormente vamos a trazar el ángulo de 180 grados que recibe el nombre de llano o colineal. Nuevamente utilizamos ángulo dada su amplitud, damos en el vértice. Ahora queremos un ángulo exactamente de 180 grados. Completamos segmento y ahí está. Finalmente el de 360 grados, pues sabemos que es un ángulo completo.
Vamos a subir estas un momento y ahorita las utilizamos. Trazamos un segmento y como es un ángulo completo, podemos hacer uso de una circunferencia con centro y punto. Centro, punto. Ahí está. Y aquí estaríamos marcando un ángulo de 360 grados. De esta manera podemos establecer los tres ángulos con su clasificación de acuerdo a su medida. Una medida que es exacta, en el primer caso 90 grados, en el segundo caso 180 y en el tercer caso 360 grados. Tipos de ángulos por clasificación de acuerdo a su medida. Ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso, mide más de 90 grados, menos de 180. Ángulo entrante, que es no se encuentra en los libros de texto frecuentemente, es el ángulo que mide más de 180 grados, pero menos de 360. Vamos a realizar las construcciones. Bien, ya tengo mi segmento. Voy a trazar un ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Para que yo pueda darle movilidad, voy a trazar un deslizador. Que me va a preguntar qué nombre quiero. Le puedo poner agudo. Va de 0 grados hasta menos de 90, podría ser hasta 89. Y le puedo dar un incremento de 1 grado. Ok. Posteriormente voy a generar un ángulo dada su amplitud. Le doy clic aquí, le doy clic en el vértice y me pide qué amplitud quiero. Yo le voy a decir que mida A grados y le doy OK. Tengo que escribir el nombre del deslizador y observamos que es agudo, por eso no me permitía crear agudo. Y le dejo el símbolo de grados. Ok, ahora sí. Ahora, en el momento que yo tomo mi deslizador, este ángulo se va a cambiar de medida de acuerdo a lo que tiene el deslizador. Ahí tendría 89 grados. Y entonces yo puedo manipular de 0 a menos de 90, representa un ángulo agudo. Lo mismo voy a hacer con el ángulo obtuso. Trazo mi segmento, voy a crear un deslizador, le voy a poner obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, podríamos colocar desde 91 y menos de 180. Le voy a pedir que haga un incremento de 1. Ahora voy a trazar ángulo dada su amplitud. Le doy clic en el vértice y ahora le voy a poner obtuso, que es el nombre de mi deslizador. En el momento que yo manipule este deslizador, este ángulo va a medir más de 90, pero menos de 180. Y entonces este es un ángulo obtuso. Lo mismo voy a hacer con el ángulo entrante. Trazo un segmento, genero mi deslizador, le voy a colocar entrante. Un ángulo entrante tiene que medir más de 180, podemos colocar 181, pero menos de 360 grados. Así que le voy a poner 359 con un incremento de 1. Posteriormente voy a generar
un ángulo dada su amplitud. Voy a colocar el nombre del deslizador. Si yo le coloco solamente una letra, entonces pongo solamente esa letra. En este caso yo le estoy colocando entrante, así que tengo que colocar entrante para que respete la medida. A completo, ahí está. Y puedo utilizar mi deslizador. Y ahí observo cómo el ángulo mide más de 180, menos de 360. Puedo trabajar con él. ¿Qué más puedo hacer? Puedo animarlo. Animación. Y posteriormente solito se va a cambiar de medida. Le doy stop. Voy a acercar los otros dos. Ahí está. Y puedo animar los tres. Voy a colocar todos. Animación. Animación. Ahí está. Y entonces observamos cómo los tres ángulos están cambiando de medida. El primero, ángulo agudo, el segundo, ángulo obtuso y el siguiente, ángulo entrante. Vamos a llevar estas figuras a nuestra presentación. Bien, ya las tenemos aquí. Postulado. Si un punto D se encuentra en el interior del ángulo ABC, entonces la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC es igual a la medida del ángulo ABC. Bien, tenemos un ángulo con un deslizador. Si yo pongo un punto D, vamos a cambiarlo, un punto D interno, y uno ese punto D interno del ángulo hacia el vértice, entonces dice que la medida de ABD más la medida de DBA va a ser igual a la medida de AB, en este caso A', vamos a cambiarlo para que coincida con lo que tenemos escrito en nuestra presentación. Okay, ahí está. Y entonces nosotros vamos a mover nuestro deslizador y vamos a observar que siempre la medida de este lado más la medida que esté en el ángulo DBC, la suma de esas dos medidas nos va a dar la medida del ángulo ABC. Entonces nosotros observamos, movemos nuestro deslizador, observamos que la suma de estos dos nos da la medida del ángulo ABC. Clasificación de pares de ángulos. Definición. Dos ángulos son adyacentes si tienen un vértice y un lado común entre ellos. Bien, estos dos ángulos, el ángulo que está marcado de color rojo y el ángulo que está marcado de azul, son adyacentes, ya que tienen el lado AC en común y el vértice A también en común. Entonces, estos serían adyacentes. Definición. Los ángulos congruentes son dos ángulos con la misma medida. Bien, observamos que tenemos dos segmentos. Vamos a trazar en uno de ellos un ángulo dada su amplitud utilizando el deslizador, que en este caso únicamente tiene la letra A. Le doy OK. Vamos a colocarle su segmento de... Ahí está. Observo que aquí tengo un segmento más pequeño que el anterior. Voy a trazar también un ángulo dada su amplitud y le voy a colocar el mismo deslizador. OK. Bien. No importa de qué tamaño sean los segmentos. Uno es más pequeño que el otro. La unión de A hacia B' y de C hacia D' también son de diferente medida. Así que, pero eso no importa. Lo único que importa es
que estos ángulos tengan la misma medida en su abertura. Ambos tienen 76, no importa que este todavía sea aún más pequeño o esté en otra posición. Estos ángulos son congruentes. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida en su abertura. Para podernos llevar estas figuras a nuestra presentación, seleccionamos, nos vamos a archivo, le damos a exportar, gráfica, vista gráfica al portapapeles. Y posteriormente ya podemos pegar de manera normal. Definición. El bisector de un ángulo es el rayo que separa el ángulo dado en dos ángulos congruentes. Bien, tenemos un ángulo. El programa ya me da una herramienta que me permite colocar la bisectriz de este ángulo. Sin embargo, lo vamos a hacer de manera manual, como si lo hiciéramos a lápiz y papel. Posteriormente, vamos a colocar un video acerca de ese trazo de manera real. Vamos a trazar una circunferencia con centro y un punto. Ahí está. Y vamos a generar la otra intersección. Ahí está. Vamos a ocultar, bueno, observamos que esta medida es la misma en ambos casos, ya que esta forma está generada por un círculo. Entonces, del vértice al punto D es la misma distancia del vértice al punto C. Vamos a ocultar la circunferencia. Ahí está. Y a partir de este punto D, apoyaría yo mi compás para trazar una marca aquí al centro con una medida dada, y con esa misma medida dada apoyaría mi compás sobre C para trazar una medida en el centro. En este caso yo voy a trazar una circunferencia con centro y radio. Voy a dar 3, a ver qué sucede. Ahí está. Centro y radio 3 tienen la misma longitud, y observamos que esa marca que se trazaría con nuestro compás queda exactamente aquí. Marco mi intersección y posteriormente puedo trazar una recta o un segmento. Ahí está. Y ese segmento que voy a colocar en rojo es el bisector o bisectriz de este ángulo. Yo puedo manipular mi deslizador. Ese punto siempre va a partir al ángulo en dos ángulos iguales. Para comprobarlo, incluso puedo hacer la medición. Además, puedo ocultar las circunferencias, ya que no las voy a necesitar, las puedo ocultar. Donde dice mostrar, desactivamos la pestaña, ahí está. Y vuelvo a repetir, podemos colocar, podemos medir el ángulo para ver qué está sucediendo. Ahí está. Ahora sí. Voy a manipular mi deslizador y ustedes van a observar qué está sucediendo con las medidas de los ángulos. Primero que nada, observamos que son iguales. Pero además también observamos que al sumarlas nos daría la cantidad total de la medida del ángulo ABA'. Por ejemplo, 60. Ahí está partido exactamente a la mitad. Bien, llevamos esta construcción a nuestra presentación. Definición. El bisector de un ángulo es el rayo que separa el ángulo en dos ángulos congruentes. Bueno, eso ya lo habíamos
determinado, vamos a la siguiente. Definición. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Cada uno es complemento del otro. Dada la definición que ángulos complementarios son dos que nos suman 90 grados, entonces pueden estar de la siguiente manera. Tenemos el ángulo ABA', que mide 90 grados, establecido por alfa. Y posteriormente observamos las medidas de estos. Pero no solamente es que puedan estar dentro de un mismo ángulo, sino también pueden estar separados. Y si al sumar sus medidas nos da 90 grados, entonces los ángulos son complementarios. Solo deben de ser dos, no más. Y entonces nosotros observamos que la medida de los ángulos siempre completa 90 grados. En este caso es evidente porque están dentro de un ángulo de 90. En este caso que están separados, observamos las medidas y entonces vemos que efectivamente la suma de los ángulos es igual a 90 grados. Definición. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Uno es suplemento del otro. Es exactamente lo mismo, solo que ahora es con un ángulo de 180 grados. Vamos a verificar la construcción. Bien, tenemos la construcción. Tenemos un deslizador que puedo mover. Tenemos un ángulo de 180 grados y de manera interna un punto B'. Estos ángulos son suplementarios adyacentes. Son suplementarios porque 135 más 45 nos da como resultado 180. Pero además son adyacentes porque tienen un vértice y un lado en común. Estos otros dos ángulos solamente son suplementarios, no son adyacentes puesto que no comparten ni un vértice ni un lado en común. Yo puedo mover mi deslizador y voy a observar que la suma de estos me da 180, lo mismo que estos dos, así que estos ángulos son suplementarios. Definición. Dos ángulos no adyacentes formados por dos rectas que se intersectan en un punto llamado vértice son conocidos como opuestos por el vértice. Y posteriormente veremos que estos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Bien, estos son los ángulos opuestos por el vértice. Son dos segmentos que se cruzan en el punto E y que al cruzarse se forman ángulos, dos ángulos que están totalmente de frente. Observamos que las medidas son iguales. Al manipular cualquier punto de esta figura, siempre las medidas son exactamente iguales. Yo puedo manipular cualquier punto de la figura y observamos que siempre las medidas de estos ángulos son iguales, conocidos como opuestos por el vértice y mencionados por el autor del texto como ángulos verticales. Gracias. Si hay alguna duda pueden comentar en el foro, enviar mensaje o comunicarse de la manera que ustedes consideren adecuada con un servidor. Con gusto estoy para servirles. Gracias.